una palabra de dirección de parte de Dios para que podamos seguir orando. Quiero que me acompañen al libro de Josué 1:9. Amén. Que me acompañen al libro de Josué 1:9. Amén. Cuando usted lo tiene, usted dice amén. Cuando usted se lo conoce, yo lo conozco, todos lo conocemos. Amén. ¿Qué dice? A la 1, a la 2, a la 3, mira, que te mando, que te qué, te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Y quiero comenzar hablando un poco de lo que nosotros pasamos día a día. Porque vivimos en un mundo que está lleno de velocidad. Diga velocidad. Amén. Estamos llenos de velocidad. Cada día que pasa, cada día que avanza, los años pasan, nosotros nos acostumbramos a ver cada día las cosas más rápidas. ¿Sí o no? ¿Están conmigo o no están conmigo? Nosotros estamos en un mundo donde nos gustan las cosas rápidas. Nos gustan las cosas y, valga la redundancia con lo que voy a decir, las cosas sin esfuerzo. Estamos viviendo en un mundo donde usted quiere que ya la comida esté en el supermercado lista. Y ya lo que en estos días venía en el tren y veía un muchito que llevaba una señora, hermano, que venía listo. La vela de prender al microondas, de ahí había arroz con huevo, ensalada y toda clase de cosas, eso era rico y de una vez venga para la lucha. Estamos en un mundo así. Usted tiene un internet y de qué usted se queja. ¿Cuándo usted se queja de los datos que usted tiene en su móvil? Cuando los datos están lentos. Nosotros queremos las cosas que rápidas, las cosas fáciles. Y mientras más avanzamos en los años avanzan, más nos acostumbramos a tener las cosas rápidas. Antes me acuerdo cuando teníamos que viajar a la ciudad a trabajar. Yo me acuerdo que trabajaba casi por el mismo lugar que trabajo ahora y tenía que pararme a las 3 de la mañana, luchar con un poco de gente, tirar patas y puñetes para subirme a un bus y ir para mi trabajo. Yo iba llegando a las 7, 8 de la mañana. Ahora de 3 de la mañana, ahora a las 6 de la mañana, porque el tren va rápido. Y cada día las cosas que se nos van mostrando, las cosas que adquirimos, las vamos adquiriendo con menos esfuerzo. Ya nadie quiere fregar, nosotros queremos comprar un fregador. Ahí donde yo trabajo, hermano, estamos luchando, metiendo firmas, porque en todos los restaurantes hay fregadores automáticos. Usted mete los platos, ahí todavía hay que lavar a mano. ¿Por qué? Porque nosotros queremos las cosas más fáciles. Y hablando de esto mismo, en estos días escuchaba en la radio un debate político y lo que estaban debatiendo criticaban al gobierno. ¿Usted sabe por qué? Por la beca universal. ¿Y qué era lo que ellos criticaban? ¿Y cuántos aquí cobran beca universal? Los jóvenes, ¿cuántos cobran beca universal? Bueno, la beca para los padres, porque a veces los útiles escolares están carísimos, hermano. Y la beca nos subsidia. Pero no era tanto el beneficio que estaban debatiendo en este programa, sino ellos estaban debatiendo el poco esfuerzo que se le está exigiendo a los estudiantes para recibir un dinero, para recibir una ayuda. No estaban criticando la ayuda en sí, sino el de a dónde venía la ayuda. O sea que la cosa es, si el estudiante tiene un 3 de promedio, automáticamente recibe la beca universal. Cuando en mi tiempo, decía el que estaba ahí en el programa, dice, cuando en mi tiempo teníamos que matarnos estudiando yendo a la biblioteca porque no había internet, toda la noche estudiando para sacar un 4, y cuando llevaban el boletín allá al Ministerio de Educación decía, no aprueban ni siquiera para una beca común y corriente. Pero ahora un 3 es suficiente para que todos reciban los estudiantes 90 balboas los de primaria, 120 los de secundaria. Y la palabra que ellos decían era, están premiando el mínimo esfuerzo.
estamos cayendo en hacer el mínimo esfuerzo. Estamos criticando mucho y lastimosamente entraba yo dentro de ese círculo de crítica, porque dice que antes los padres de familia tenían más conexión con los hijos en todas sus áreas, en el área educativa, en el área emocional, en el área física, terapéutica, de los niños, para que ellos puedan tener, no me acuerdo el término, cómo se dice, para que tengan unos buenos movimientos, la psicomotora se llama, así es verdad, lo que se enseña en esto que van a pediatría. El niño necesita movimiento, interacción con los padres, tiene que llevarlo a caminar. Dice que el niño antes de caminar tiene que saber cambiar. Pero ¿quién es el que está ocupado de hacer eso? El padre. Pero dice que la nueva generación, hablaba, ha caído en que ha desatendido tanto al niño porque necesita tiempo para entretenerse, que le da el celular. La regla del mínimo esfuerzo. Y hoy vemos pues que van creciendo los niños sin una atención de los padres, porque el padre no está dando esfuerzo, no se está esforzando en hacer su trabajo. Pero esta palabra dice, ¿cómo dice la palabra? Mira que te mando de qué cosa, que te esfuerces. Cuando usted lee la parte principal del versículo 1, usted puede notar que Dios le está hablando a Josué. Y en el versículo 9, Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando usted conoce la vida de Josué, Josué ya era un hombre esforzado y valiente. Josué fue uno de los espías que fue llamado a ver la tierra prometida, y fue tanto su esfuerzo, su valentía, que cuando vio la tierra fue uno de los que dijo, esa tierra es buena y esa tierra es de nosotros los israelitas. Josué fue el único que se esforzó, amado hermano. Cuando Moisés subió arriba a recibir la tabla de la ley, el único hombre en todo Israel que tuvo las agallas y se esforzó de llegar incluso hasta la cima si no era detenido por la presencia de Dios, ¿fue quién? Josué. Josué era uno de los principales que estaba delante de las batallas que Israel estaba haciendo, pero a este hombre esforzado y valiente, Dios le dice, yo te digo a ti, mira que te esfuerces y que sea valiente. Y mi pregunta, ¿por qué Dios le dice a Josué, un hombre esforzado y valiente? Le dice, ahora esfuérzate y sé valiente. Y la respuesta es, porque ya Josué había llegado a una etapa donde iba a recibir, escuche bien, voy a decirlo así porque se impacta y se despierte, un nivel más espiritual del que él ya tenía, ya su nombre. Este nivel espiritual a donde Dios estaba llevando a Josué era tanto que el esfuerzo y la valentía que había tenido anteriormente tenía que multiplicarla, porque iba a ser un trabajo totalmente diferente. Y vamos a ver ahora sí, entrando a la palabra. Quiero que me acompañen ahí mismo. Josué 1, versículo 6. Cuando lo tiene usted dice amén. Amén. ¿Quién lo puede leer? Josué, capítulo 1, estamos, pero el versículo 6, ahí en voz alta. La palabra de Dios nos habla que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque esta vez tu esfuerzo no va a ser para subir hasta la mitad del monte donde está mi siervo Moisés. Esta vez el esfuerzo que vas a hacer no es para ir a ver una tierra. Esta vez el esfuerzo
el primer lugar. Ahora te estoy llamando a ser el líder del pueblo de Israel, ya su nombre. O sea que tú y yo necesitamos esfuerzo porque tenemos un llamado de Dios. ¿Cuántos aquí tienen un llamado de Dios? Toda persona que tiene un llamado de Dios necesita esforzarse y ser valiente. O sea que yo necesito esforzarme y ser valiente porque tengo un llamado de Dios. Ya su nombre. Ahora te hago una pregunta. ¿Sabes tú a qué Dios te está llamando? ¿A qué Dios te ha llamado? Porque cuando nosotros hablamos de llamado, yo me acuerdo, y le doy gracias a Dios de haber pasado las 3 décadas que el Evangelio ha ido evolucionando, por poner una palabra. Porque cuando era niño, yo vivía el Evangelio de los albacuatos, ¿cuántos se acuerdan, los más viejitos? Donde el que era cristiano, todo el mundo se burlaba, hermano, en la escuela se daba bullying. Todo el que era cristiano, porque tenía que andar escondido. Como usted dijera que era cristiano, eso era bullying que le iba a comer. Recuerdo aquí la iglesita, María, ¿se acuerda? La iglesia chiquita, por ahí volaban las piedras, y caían. Ese eran esos tiempos, hermano. Y después llegamos a los tiempos donde todo era sacadera del demonio. Todo era un demonio. El gato arriba del techo era un demonio. Un sapo en el baño que aparecía en la rama era un demonio y había que reprenderlo y echar aceite. Y en esos tiempos se nos enseñó que el llamado de Dios era apóstol, profeta, evangelista y maestro. Y todo el mundo estaba ayunando, hermano, orando y salía las lágrimas, porque todo el mundo creía que estaba esperando de parte de Dios ser apóstol, profeta, maestro o evangelista. Y muchos, me acuerdo, los jóvenes, no fuimos eso, vivíamos frustrados porque no veíamos un avance en el llamado de Dios. Digamos, hacer pastor tan duro así como yo, hacer evangelista tan duro así como yo. Pero gracias a Dios que Dios nos ha dado luz para poder ver qué verdaderamente es un llamado de Dios. Y yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Ya su nombre. ¿Quién es el que vive? Cuando usted lo tiene, usted dice amén. Lucas, capítulo 2, versículo 36. Amén. Hoy lea conmigo, dice. Estaba también aquí ¿quién? Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía cuánto? 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche, de día, con ayunos y oraciones. Y más arriba habla de Simeón, un hombre de avanzada edad, que Dios le dijo en un sueño: no vas a morir hasta que veas al Hijo de Dios nacer, la salvación de Israel. Igual habla la palabra que igual que esta mujer, los dos habitaban en el templo haciendo ¿qué cosa? Ayunando y orando. Ahora quiero que me acompañen también a Romanos 12:8. Y todo lo que respira, lo tenemos. Amén. Vamos a leerlo desde el versículo 6. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, el que si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Dice: o el de servicio, ¿en qué? En servir. El que enseña, ¿en qué? En enseñanza. El que exhorta, escuchen bien esta parte. El que ¿qué cosa? Reparte. ¿Con qué? ¿Qué más sigue? El que preside, el que hace misericordia. ¿Qué dice? Con alegría. ¿Usted escuchó eso? Hay muchas cosas, muchas líneas en las cuales Dios te puede haber llamado. Quizás no es como
quizás es para servir a su nombre. Quizás no es nadie como, pero ¿cómo llegaré yo a ser pastor? Quizás sea para hacer misericordia. Quizás ni siquiera usted me dice, pero es que en verdad de la línea pasar por todo está muy difícil, pues después de que Dios te haya llamado para repartir. Usted lo leyó ahí, dice que reparte con libertad, porque tú tienes un llamado de parte de Dios. Escuche esto. Si usted ve en la Biblia, usted va a ver los héroes de la fe. Mire, y quiero que usted pueda entender lo que es el llamado de Dios. Dice, por la fe, Sara llamó Señor a quién? A su marido. Diga, llamado de Dios. Habla de esta mujer, la que fue prostituta. Dice, por la fe que hizo bajar a los hombres de Israel para que pudieran escapar. Diga, llamado de Dios. El llamado de Dios es específico. Quizá en lo natural usted ve las cosas grandes, el que está parado allá, el que está allá, pero puede que Dios te haya llamado para orar, seguir orando y morir orando en su nombre. Porque por medio de esa oración tuya, puede que alguien se esté salvando en su nombre. Y recuerdo, así como fue un gran evangelista, pero si le digo el nombre le mentiría porque estaba buscando, no recuerdo quién era. Pero dice que el evangelista estaba en una campaña grandísima y él dio su testimonio. Él dice que donde él se convirtió, amado hermano, era un hombre que igual era evangelista, puso una bocina, puso un podio, empezó a predicar y era un jovencito como de 12, 13 años. Fue el único que se sentó allí a escuchar la palabra. Dice que el predicador predicó, le tocó la cabeza y se fue frustrado de allí, hermano, frustradísimo. Para él eso había sido una derrota y algo muy mal para él, tanto así que dejó de predicar. Pero dice este gran evangelista que por medio de esa predicación de ese hombre, él sintió el llamado de Dios. Fue creciendo, fue metiéndose en el evangelio de lleno y fue a ser uno de los más grandes evangelistas a nivel mundial. Por la predicación de una persona, predicando a quién? A otra persona. Puede ser que Dios te haya llamado a hablarle a alguien de tu familia, de su nombre. Puede ser que Dios te haya llamado a hablarle a la gente de tu trabajo, pero de que tienes un llamado de parte de Dios. Den un aplauso al Señor en esta noche. Gracias, nombre. Ahora, el llamado de Dios no es fácil, porque igual que este hombre predicador se desanimó, vino en la congoja, porque el llamado de Dios, hermano, es difícil, diga, difícil. No es fácil, hermano. El llamado de Dios es difícil. Por eso es que Dios le dice a Josué, un hombre que había demostrado valentía, un hombre que había demostrado fuerza. Dios le dice, hijo, te llamé, esfuérzate, ¿qué cosa? Y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Porque en medio del llamado vas a sentir tristeza. Porque si Dios te llamó ahora, puede que de repente estás orando, pero no ves una respuesta de parte de Dios y te desanimas y dices, ¿por qué voy a seguir orando si yo no veo el cumplimiento? Pero déjame decirte que si Dios te ha llamado, Dios está trabajando en lo espiritual. Y a su nombre. Quizás Dios te llamó a estar hablando y hablándole a alguien y te estás agotando, te estás cansado, pero Dios está trabajando en lo espiritual. Mira otra cosa que le dice Dios a Josué. Vamos a ir mismo, Josué. Versículo 7. 1:7. Diga, yo tengo un llamado. Hermano, si usted lo cree, diga, yo tengo un llamado. Mira lo que dice el versículo 7, dice,
solamente esfuérzate, ¿qué cosa? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el cielo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Mire, quiero que note la primera frase del versículo. En cuanto al llamado, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé. ¿Por qué? Porque es difícil. Pero en cuanto a este otro llamamiento, a este otro mandato, Dios le dice: solamente esfuérzate y diga lo que cosa, y sé muy valiente. Ya cambia la cosa. Ya no es esfuérzate y sé valiente, ahora es sé muy valiente. ¿Por qué, hermano? Porque ahora te está pidiendo Dios que obedezcas toda su ley, dice la Nueva Versión Internacional. Dios le está diciendo a Josué, el nivel que llevas obedeciendo hasta donde está muy bien, has demostrado. Pero ahora te toca hacer un esfuerzo y ahora ser muy valiente. ¿Por qué? Porque el llamado trae ojos sobre ti y a su nombre. Mire, una de lo que está pasando, una de las cosas que está pasando hoy en día, y yo creo que usted es testigo, y yo soy testigo de esto ahorita mismo, que la gente no está creyendo en el cristiano porque no está demostrando que es obediente a la ley de Dios y a su nombre. Porque hay gente con llamado, haciendo el llamado, pero no atendiendo a la otra parte, ser obediente a la ley de Dios. Usted lo puede ver en internet. Estos días estaba viendo, yo veo mucho TikTok, acá voy a ver mucho YouTube, ahora veo mucho TikTok, porque las cosas, me gusta la cosa rápido. El YouTube demora una hora, el TikTok va a un minuto y te cuenta todo. Pero miren, una mujer que era pastora en otro país se dio a conocer como una profesional neurocientífica, pedagoga, no sé qué, con 13 títulos. Predicaba bonito, exaltaba bonito, pero cuando le cayó la ley no tenía ningún título, era una mentirosa, se quedó en ridículo delante de toda la ciudad de Puerto Rico. Mucha gente haciendo el llamado de Dios tremendo, esforzándonos haciendo el llamado, predicando en las calles, excelente, predicando en la iglesia, cantando en los altares, orando en las madrugadas, pero quizás muy poco esfuerzo en obedecer la ley de Dios, es su nombre. Por eso es que el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, porque es difícil. ¿Cuánto están conmigo que es difícil? Hermano, qué difícil estar en un lugar de trabajo donde toda la gente está hablando de sexo y de toda clase de porquería, y tú estás aquí, no hay más nadie contigo aquí que te pueda estar todas las 8 horas así tú mantener una posición de hombre o mujer de Dios allí, cuando toda la gente está hablando de toda clase de cosas, y a su nombre, y hablando de lotería, y hablando de novelas, y hablando de bochinche. Hay que ser muy valiente, y a su nombre. Pero hoy en día, amado hermano, yo veo gente, y se lo digo, yo lo veo en los buses, en la calle, donde ya tú no diferencias, no puedes diferenciar quién es y quién no es. Y no tiene que ver con el vestido, no tiene que ver con lo que tú usas, tiene que ver con la actitud, con la postura, porque cuando una persona atiende la ley de Dios, eso se ve, eso se nota, hermano, ya su nombre. En la forma de mirar, dice la Biblia, que los ojos son la puerta de qué? Del alma. Cuando te ven a los ojos, puedes ver lo que tú eres. Cuando hay un hombre o una mujer que atiende la ley de Dios, a través de los ojos, la gente puede ver los ojos de Jesucristo. Cuando tú hablas, la gente se da cuenta si tú tienes o no tienes lo de Dios en ti. Y a su nombre. Hermano, Dios le dice a Josué: lo estás haciendo bien. Y Dios le dice, iglesia, lo estás haciendo bien. Diga, lo estoy haciendo bien. Pero ahora Dios te dice: esfuérzate, hijo.
Esfuérzate, hija. Y te voy a decir por qué. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, hermano. Tiempos difíciles. Y yo veía mucha predicación y cosas en las redes sociales, hermano. Ya el mundo se está metiendo dentro de la iglesia. Hay ahora una mezcla entre lo mundano. No estoy hablando del pecado, estoy hablando hasta del pecado también. Porque había un pastor, no sé qué, homosexual, y no poniendo homosexuales en el altar, ministrando y así, deshaciendo, hermano. Por eso es que ahora hay que esforzarse. Pero ¿qué es esfuerzo, hermano? Porque estamos hablando de esfuerzo, de valentía. El esfuerzo es cuando tú vas corriendo. ¿Cuánto han corrido aquí alguna vez? Pero de esas corridas, hermano, cuando usted sabe que está corriendo, ¿verdad? ¿Cuánto ha corrido? Cada quien ha corrido así. En alguna poco malo, o de repente usted tiene que salir viendo porque hay algo que viene detrás correteando y sabe que es la muerte. ¿Cuánto ha corrido así? Amén. Mire, cuando usted está corriendo así, ¿cómo usted se siente? Cuando ya llegó un buen kilómetro de corrido. Agotado, asustado, cansado, ¿qué pasa? Todo lo que era tu energía se agota, ya no tienes nada. Pero si tú tienes que llegar a esa meta, un ejemplo que está correteando que es un león, algo así, un tigre, y viene detrás de ti y tú tienes que ir por tu vida, y la fuerza se te agotaron, aquí está, pero la puerta está allá. Yo le hago la pregunta: ¿usted llega o no llega a la puerta? ¿Llega o no llega? Eso se llama esfuerzo. Esfuerzo es cuando tú ya gastaste tus fuerzas, pero te falta hacer aún más para poder llegar a la meta. Eso se llama esfuerzo. O sea que lo que te está diciendo el Señor es que aunque estés a punto de caer, que aunque estés tratando de cumplir y no puedes, pero te dice: esfuérzate. Y aunque te tenga miedo, ya temor de lo que vayan a decir, de lo que vayan a hablar, de la situación que está pasando, Dios te dice: sé muy valiente. Y te da una promesa. ¿Cuál es? Porque yo estaré contigo. ¿Qué tal si te doy un aplauso sobre la iglesia? Quiero que leamos amén, se lo voy a decir. Usted sabe por qué usted necesita en estos tiempos esforzarse y ser muy valiente. ¿Cuántos aquí están en la universidad? Nadie. ¿Cuántos aquí trabajan? Amén. ¿Cuántos están en la escuela? Todo eso está fuera de la iglesia, ¿sí o no? Aquí en la iglesia es más fácil ser santo. Todos estamos sentados, estamos hablando a Dios. Pero Dios está demandando un esfuerzo y una valentía, porque allá afuera nosotros nos tenemos que enfrentar al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, a las enemistades, a los pleitos, a los celos, a las iras, a la contienda, a las disensiones, a las mentiras, a las envidias, a los homicidios, a las borracheras, a las orgías y a todas esas obras de la carne. Y a su nombre. ¿A dónde usted ve eso? En los buses, en el metrobús, en el metro, en el trabajo, en la escuela. Cuando usted ahora que sale, camina hacia la casa, usted no ve a borrachos por ahí, no ve gente gritando en la calle, incluso en nuestra propia casa. Y a su nombre. Por eso Dios te dice: lo estás haciendo bien, pero estoy demandando ¿qué cosa? Un esfuerzo. Porque sobre todas estas cosas, usted y yo tenemos que contrarrestar o actuar en medio de la borrachera que quizás tienen sus amigos, sus familiares, en medio de la fornicación que viven sus amigos, el vecino, quizás un familiar suyo, en medio de la contienda que se vive incluso en nuestra propia familia. Nosotros, la gritería, nosotros tenemos que contrarrestarla y hacer un esfuerzo por ser ¿qué? Gente
gente de amor, diga amor, gente de gozo, diga gozo, gente de paz, gente de paciencia, gente de benignidad, gente de bondad, gente de fe y gente de templanza. En medio de esta humanidad y en estos tiempos, Dios te está diciendo: esfuérzate y sé muy valiente, porque todas esas cosas las debemos contrarrestar con ¿qué? ¿Cómo se llama eso? El fruto del Espíritu Santo. Dios te está llamando para que puedas esforzarte a cumplir y obedecer su ley. ¿Cómo? A través del fruto del Espíritu Santo. Te tocará esforzarte, hermano, porque cuando tú quieras hablarle a un borracho, tú vas a ser criticado, ya su nombre. Cuando tú seas llamado a ser un pacificador, no seas un pacificador, una persona que está allí para que no haya pleito, no importa quién sea. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. O sea que si tú ves que ya alguien está a punto de explotar, Dios te llama ¿a qué? A interceder. Pero en medio de esa intercesión, tú vas a quedar involucrado. Ya su nombre. Es necesario que usted y yo tengamos ¿qué cosa? Firmeza. ¿Sabe qué es valentía? Esto sí lo voy a leer. Oiga esto. Una persona valiente es una persona que actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas. Esa es una persona valiente. O sea que a pesar de que usted tenga miedo ahí entre esas dos personas que están peleando, usted tenga incluso dudas y lo que hago aquí en medio de todo. Y temor, usted tiene que ser ¿qué cosa? Valiente. La valentía no es sentir miedo. Todos sentimos miedo porque somos seres humanos. La valentía tampoco es que hay que va temblando, que no, eso no tiene nada que ver. La valentía es que a pesar de que usted vaya de qué, y va a tener la simple y usted va. Eso es valentía, ya su nombre. Todo tembloroso así va a comunicar, pero usted va, eso es valentía. Dios te está llamando a obedecer, a ser valiente, a esforzarse ¿para qué? Para cumplir todo lo que Dios ha mandado en su ley. Versículo 8, ya con esto terminamos la palabra. Mira lo que dice el versículo 8. El versículo 8, el Señor le dice a Josué cómo él va a poder atender al llamado de Dios y cómo él va a poder atender a obedecer la ley de Dios. Dice: nunca se apartará ¿de dónde? ¿De dónde? Entendido de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Viene la promesa: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El secreto para mantenerse firme, el secreto para poder atender el llamado de Dios, el secreto para poder esforzarse y ser valiente, es la misma palabra de ese Dios que te llama. Y yo tengo una pregunta en esta noche: ¿cuánto de palabra tienes en tu corazón? Porque si usted nota, la primera parte le dice: te vas a esforzar para cuidar y hacer todo conforme a la ley de quién? De mi siervo Moisés. ¿Qué significa esto? Que tú y yo vamos a obedecer lo que escuchas del siervo de la vida, del siervo de Dios. Diga, del siervo de Dios. Un ejemplo: Dios me llamó aquí a dar una palabra. Esta palabra se queda en su corazón y usted la va a entender. Pero Dios le da un secreto a Josué, que no era solamente, o sea, no se conformara solamente con lo que estaba allí, sino que dice que no se apartará de su boca, ¿qué cosa? El libro de la ley. No solamente lo vas a escuchar para poner en práctica, sino que quiero que lo hagas parte de tu vida. Y esto anteriormente lo hemos predicado aquí.
que la idea o el propósito de Dios dice: yo escribiré mis tablas en sus corazones para que su corazón de piedra se transforme en qué cosa? En corazón de carne. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros hacemos las cosas por mandato. El hijo, usted lo manda a fregar, y le va a fregar. ¿Por qué? Porque lo mandó usted a fregar. Pero cuando el hijo entiende por qué tiene que fregar, él lo va a hacer porque sabe que su plato limpio y su comida sana depende de que su plato esté bien aseados. Es lo mismo con la cosa de Dios. Dios no está buscando que nosotros obedezcamos porque sentimos un peso y una obligación, porque estoy en la iglesia. Dios está tratando de que la ley de Dios sea parte de tu vida y tú puedas entender que de eso depende de nuestra vida en el reino de los cielos. Es lo que Dios espera. Dios espera que yo obedezca no porque me lo dice el hermano Diomedes, no porque me lo dice el pastor de la iglesia, sino que yo lo hago porque es delicia para mí, porque son las palabras de mi Padre. Y como yo entiendo que es lo que me conviene, entonces yo lo hago y fluye de mí. Por eso te pregunté: ¿qué tanto de palabra tienes en tu corazón? Dice: medita en ella, ¿qué cosa? De día y de noche. ¿Cuánta palabra tiene usted de día y de noche? Dice la palabra de Dios que sus palabras son ¿qué cosa? Pan de vida. ¿Qué era lo que Dios quería decir con esto? ¿Cuántas veces usted come, hermano? Normalmente, no me digo que hay gente que come, hermano, a toda hora. Pero ¿qué es lo que se recomienda comer? Desayuno, almuerzo y cena. Y un par de picaditas ahí. ¿Para qué usted come? Para mantenerse ¿qué? Fuerte, para mantener su nutrientes y todo eso. ¿Por qué usted cree que Dios dijo, Jesucristo, que Él era el pan de vida? Que su palabra era el pan de vida. Porque usted y yo tenemos un cuerpo espiritual. Y la única forma de que ese cuerpo espiritual interno que usted tiene se fortalezca es a través de qué? De la palabra de Dios. Y esto es así, hermano. Si usted hoy se pusiera delante de una máquina de radiografía, pero que esa radiografía, hermano, y le hicieran un examen de general, ¿no? Si usted tiene nutrientes, si usted tiene el glóbulo blanco, pero espiritualmente, ¿cómo usted cree? Imagínese eso. Dice que la palabra de Dios es mi alimento espiritual. Si usted se hace un examen físico, si depende de su alimentación, va a salir si usted está enfermo. Si usted hoy, si Dios le hiciera un examen espiritual, ¿cómo usted sabe? ¿Bien de salud? ¿O tendría que intentar intravenosa? Porque dice, Dios le dice a Josué: medita en ella de día y de noche. Palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a Isaías 40:29 y que se ponga sobre su piel. Dice así, Isaías 40:29 dice: a la una, a la dos, a la tres, Él da y multiplica la fuerza del que no tiene ninguno. Hermano, Dios nos conoce. Dios conoce a cada uno de los que están aquí. Él conoce cuánto tú te has esforzado. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, hermano. Dios me dio esta palabra porque yo necesito esforzarme más. Yo, el que está aquí, necesita ser más partido. Porque hay cosas que quizás Dios no está diciendo de hacer nada, pero todavía no hemos tenido la valentía. Y quizás hemos hecho fuerza, pero no hemos hecho el esfuerzo. Y quizás, hermano, ya usted está agotado, porque ha orado bastante, porque ha ayudado bastante, porque usted ha hecho un sacrificio. ¿Cuánto está cansado físicamente? Yo estoy aquí, que si no es por Dios me caigo ahí en el dormido, hermano.
el esfuerzo por estar aquí en la casa de Dios? ¿Cuántos han hecho un esfuerzo por estar en la casa de Dios? Muchos esfuerzos. Y quizás te sientes cansado, pero Dios te promete. Todo esto Dios te promete. Oiga lo que le dijo a Moisés, dice: porque si haces todas estas cosas, prosperarás en todos tus caminos. Oye, y todo lo que hagas te saldrá bien. Y viene y te da otra promesa. Y si te sientes cansado, porque no puedes con tu fuerza física, dice: yo soy el que te esfuerzo, ya su nombre. Y vos ponte de pie esta noche. Oye esto, hermano. Dios le dice a Josué: mira que te mando, ¿qué? Te esfuerces. ¿De qué? Te esfuerces. Pero aquí en Isaías dice la palabra: yo soy el que te esfuerzo. Yo no sé si usted puede entender desde esta noche. Dios solo está esperando que tú des un paso, porque las fuerzas que van a venir sobre ti para llegar hasta allá, aleluya, ni siquiera van a venir de ti. Ya su nombre. Vienen de parte de Dios. Vamos, Dios te conoce. Él sabe tu debilidad. Él sabe que yo soy débil. Él sabe que yo no puedo. Pero Él me está diciendo: esfuérzate, porque Josué no tenía fuerza en esa tarea. Pero cuando Él dio el paso, Dios se encargó de darle la fuerza para poder seguir. A su nombre. Yo no sé quizás cómo tú te sientes hoy, pero Dios está dispuesto a darte fuerza si tú no tienes ninguna. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que tú medites en esta noche. Y vamos a orar.